de esa otra situación jurídica que son los colaboradores eficaces. ¿Qué tan importante es la participación de estos colaboradores eficaces que son de alguna manera involucrados, son potenciales protagonistas de hechos delictivos, de hechos penales, pero que se acogen a una figura? Le vamos a preguntar al doctor Carrión en su momento con respecto al tema de traición a la patria, porque queremos hacer un poco de docencia, aprovechando su condición de docente universitario, Andy, con el buenos días, para hacer un poco de docencia, digo, con respecto a esta figura del colaborador eficaz que ha aparecido en nuestro escenario jurídico hace muy poco tiempo. Andy, bienvenido, buenos días, bienvenido a Ánfora. Tenemos un pequeño un problema de audio, me parece, Andy, si podemos... no está ingresando el audio. Muy buenos días, Néstor. Ajá, Me gusta estar en tu programa. Ahora sí. Bienvenido Andy. Toda una situación, ¿no? Hagamos un poco de una clase de derecho penal para hablar primero de esta figura del colaborador eficaz. Como bien lo has señalado, Néstor, de un tiempo a esta parte, los fiscales han recurrido de manera permanente al auxilio de los colaboradores eficaces, no solo para afianzar las investigaciones que tienen en curso, sino también para abrir nuevas investigaciones en contra no solo de funcionarios públicos, sino también de algunas personas naturales que supuestamente estarían incursos dentro de una eventual organización criminal. El Código Procesal Penal habilita a los fiscales a recurrir a este tipo de figuras jurídicas. Lo que hace el colaborador o el que participa dentro de un hecho delictivo es primero reconocer los hechos, es decir, reconocerse como delincuente, y en segundo lugar que en base a esa premisa aportar elementos, información que viabilicen a la Fiscalía afianzar la investigación que se encuentra en curso, o también aportar información respecto a la participación de otras personas en otros delitos. Eso se ha visto claramente, por ejemplo, en el caso de Carerín López o Samir Villaverde, que no solo reconocieron los delitos en los cuales estaban en curso, sino también que aportaron elementos, indicios, información a la Fiscalía para poder abrir investigaciones, otras investigaciones en contra del propio presidente de la República. Así es que ya no es ninguna sorpresa que el día de hoy la mayoría de casos en los cuales se encuentran implicados los más altos funcionarios públicos, así como algunas organizaciones criminales, cuenten como la base sustentatoria las versiones que brindan los colaboradores eficaces. Pero también hay que ser críticos con esta figura, ¿no? Porque lo que también se debe señalar es de que al ser descubiertos muchas de estas personas y al tener a la mano algún tipo de contraprestación jurídica, algún tipo de beneficio jurídico, recurriendo a la figura de la colaboración eficaz, pues intentan brindar información o mucha información que en ocasiones tampoco es relevante, ¿no? Y el día de hoy esta figura está también tan venida a menos que a veces un solo dicho puede bastar para que la fiscalía acoja un beneficio de colaboración eficaz respecto a algunos que se someten a esta figura. Así es que debemos de ser un poco críticos también con el hecho de que siempre las versiones de los colaboradores eficaces tienen que ser corroboradas. Y yo creo que esa es la etapa más importante de cualquier investigación, y no debe únicamente basarse en lo que ellos puedan referir a la fiscalía, puesto que están amenazados de sufrir algún tipo de sanción penal y que por tanto recurren a esta figura jurídica. Correcto, porque, claro, del dicho al hecho no hay una expresión popular, del dicho al hecho hay mucho trecho. Entonces, ¿qué están tratando los colaboradores eficaces? Eso lo conoce el ciudadano de a pie. Es bajar la condena o el delito al que están también siendo investigados. Pero ahí viene una figura
que cómo la Fiscalía corroborar lo dicho. En la práctica eso es un tema bastante complicado. Eso significa, Andy, que la situación, la figura del colaborador eficaz hace que un juicio a determinado personaje involucrado en delitos se alargue, sea más en relación a antes de la figura del colaborador eficaz. Esa es una primera observación. Y segundo, ¿cuánto tiempo en el espacio se considera para corroborar lo dicho con los hechos? Eso también forma parte seguramente del procedimiento, del proceso de investigación y el proceso judicial ya en sí. Bueno, antes de que nuestro código procesal incorpore dentro de su normativa la figura del colaborador eficaz y cómo éste podría obtener beneficios a cambio de información, era muy difícil descubrir quiénes conformaban, por ejemplo, una organización criminal o quienes habían desplegado ciertos hechos o actos delictivos dentro de esta organización. Y además que fue pensada para organizaciones criminales. Inicialmente, por ejemplo, no podía someterse a un procedimiento de colaboración eficaz aquel que lideraba esta organización, con la progresividad también de las modificaciones normativas. Posteriormente se habilitó esa vía, tal es así que el día de hoy incluso quien lidera una organización criminal también puede someterse a este tipo de procedimientos. Así es que ha abierto, en efecto, muchas vías, facilitando la investigación a la Fiscalía y también facilitando la identificación de diversas personas y otros hechos que eventualmente podrían constituir delito. Y lo que ha pasado es también de que, por otro lado, se ha abierto una vía que todos estamos apreciando el día de hoy, de la poca credibilidad que gozan algunos colaboradores eficaces, ¿no? Pero que la Fiscalía, no obstante, de manera primigenia sí le está otorgando esa fiabilidad. ¿Cuánto tiempo tarda la investigación o los actos de corroboración? Pues deberían de tardar todo lo que tarda una etapa de investigación. Por ejemplo, si a raíz de lo que informa un determinado colaborador se abre una investigación y se plantean unos 9 meses u 8 de investigación preliminar, pues debería ser ese el plazo dentro de lo cual la Fiscalía debería incorporar actos de investigación corroboradores de lo que ya el colaborador ha informado. Es que no existe un plazo especial, siempre estos procesos de corroboración deben darse dentro de la propia investigación preliminar o preparatoria, dependiendo de la cual se trate en esto. Claro, finalmente el tiempo es relativo también, ¿no? Porque de lo que se trata es de ratificar la denuncia y que si esta forme parte del expediente de condena final. En ese escenario, y yendo al tema Odebrecht, Andy, lo que ha ocurrido con la Fiscalía brasileña, que se retira, la no presencia de Odebrecht en la última, de Barata y todos los involucrados, permite al equipo Lavallato en nuestro país con el doctor Vela Barba, expresando que el que no se presenten no significa que lo que dicho ya anteriormente, es lo que entendemos, no deje de tener validez. Y que por eso que el juicio continúa. Eso para dar tranquilidad de que no se va a frustrar el juicio que se sigue a esta empresa Odebrecht por la mega corrupción. ¿Eso es correcto? ¿Esa lectura es correcta en esa línea? El que no se presenten finalmente en el futuro ni Odebrecht ni el resto de implicados que ya dieron su versión, eso es esa lectura. ¿Cuál es la interpretación penal, Andy? Legalmente, Néstor, el acuerdo de colaboración eficaz aún tiene plena vigencia. Lo que ha sucedido es que las autoridades brasileñas, en este caso la Procuraduría brasileña, que para nosotros sería la Fiscalía, ha suspendido los actos de colaboración, pero respecto a las autoridades. Es decir,
ya no existe esa colaboración previa en la cual las autoridades brasileñas, a través de la Fiscalía, cooperaban con las autoridades nacionales. Pero el acuerdo aún sigue vigente. Otro tema distinto es si es que tendrán o no validez las declaraciones que los exdirectivos han brindado previamente. De no presentarse los directivos al juicio oral, debemos de señalar de que existen ya declaraciones previas que ellos han cumplido con otorgar a la Fiscalía, o información previa o actos de corroboración que también ha desplegado la Fiscalía en su oportunidad, lo cual significa que si no se presentan los directivos o exdirectivos al juicio oral, no significa de que todo vaya a empezar de cero o que no se tomen en cuenta en lo absoluto lo que previamente ya se ha actuado. Lo que significa simplemente es de que las valoraciones que se dan a sus testimonios no van a tener el mismo peso, pero que sí van a tener que ser valorados por los jueces, porque lo ideal sería, dentro del ámbito procesal, de que ellos se presenten en las audiencias y puedan las defensas de quienes ellos han brindado información para que sean incorporados a esta investigación, puedan cuestionar, repreguntar, examinar a los testigos que sirvieron como base para iniciar todas estas investigaciones. Pero como lo señalé, esto no significa de que se vaya a anular todo lo previamente actuado. Significa sí que tiene menor peso probatorio, pero que no obstante los jueces van a tener que valorar en su oportunidad. Correcto, de manera que el proceso continúa sin ningún inconveniente. Y con respecto a lo que hemos escuchado al inicio del programa en relación a estas acusaciones al presidente, la última por traición a la patria que se está generando en el Congreso de la República, el doctor Naupari, constitucionalista, Andy, señala que son tres los escenarios en los que se tiene que analizar el tema de esta acusación: el constitucional, el escenario constitucional, el político y el penal. ¿Cuál es la apreciación del experto en derecho penal con respecto a lo que está ocurriendo, a esta nueva acusación al presidente con intenciones de que deje el cargo de presidente de la República por esta nueva figura de traición a la patria? Yo creo que en este caso en específico, Néstor, la oposición está perdiendo la brújula, ¿no? Con los afanes de sacar del gobierno al presidente Castillo. Yo he sido muchas veces crítico con las medidas que ha adoptado el propio presidente, su defensa, etcétera, pero creo que este es un error garrafal que está cometiendo el Congreso de la República. Primero, porque se están basando en hechos que el propio presidente ha declarado que no eran una decisión de Estado. El declarar ante un periodista de que eventualmente podría ceder algún tipo de territorio a algún otro país extranjero no significa que en los hechos ello haya sucedido. Más aún cuando el propio presidente de la República señaló que eso nunca fue la finalidad de su declaración. Y en segundo lugar, que por solo una declaración no puede uno tratar de imputar el delito de traición a la patria, ¿no? Aquí tienen presupuestos muy específicos. Y yo creo que los propios congresistas lo saben. Pero forzar una medida de esta naturaleza, Néstor, no provocaría otra cosa que deslegitimar las propias actuaciones posteriores del Congreso de la República, en la que, por ejemplo, sí exista un motivo fundado para imputar al presidente de la República no solo el delito de traición a la patria, sino algún otro que desembocaría en la propia suspensión o expulsión del presidente de su función presidencial. Entonces, yo creo que eso no va a conducir a nada. Pueden eventualmente tener algunos votos para esto someterlo al Pleno, pero no significa de que va a ser exitosa esta figura. Y pongámonos en el supuesto negado, ¿no? De que en efecto alcancen los votos, que entiendo deben de ser más de 66 para poder vacar al presidente por esta causal de traición a la patria. Lo único que se va a provocar es una deslegitimación absoluta de esta medida, porque estarían forzando una figura jurídica, tanto constitucional como penal, que no tiene en lo absoluto el más mínimo asiento jurídico ni político. Entonces yo creo que existen muchos otros motivos más elaborados para intentar vacar al presidente que recurrir a una declaración que él ya ha sostenido que no ha venido de la mano de alguna medida concreta para su implementación. Excelente, excelente la apreciación y la precisión además.
De manera que el escenario político tiene la palabra, ¿no? O sea, no hay argumentos, aparentemente no hay argumentos sólidos, Andy, ¿no? Como conclusión. En absoluto. Sí, y eso creo que es más para la tribuna que para efectos reales. El presidente quiere quedarse hasta el 2026 y los congresistas también están en esa misma figura, entonces nuestros televidentes que saquen sus propias conclusiones. Algo más, si hubiera algo más en la agenda, en este escenario, porque se le ha dado 36 meses de prisión a ese gabinete en la sombra, que forma parte del entorno del presidente, la misma Keiko Fujimori en el Poder Judicial, el presidente Castillo igual, han sido denegadas sus peticiones. ¿Qué escenario interesante para los penalistas? Bueno, la última medida que podría comentar, Néstor, es esta tutela de derechos que interpuso la defensa del presidente Castillo a efectos de anular la denuncia constitucional formulada por la actual fiscal de la Nación. Fiscal, sí. Lo que ha resuelto el juez es simplemente de que esta tutela no se debe de acoger por dos motivos concretos, ¿no? El primero, porque el mismo juez nunca prohibió de que el Ministerio Público pueda formular una denuncia constitucional, porque se encuentra dentro de sus potestades. Y en segundo lugar, porque ya el formular o no una acusación constitucional está dentro de las prerrogativas del Congreso de la República. Y este juez no tiene facultades para anular algún tipo de pronunciamiento que venga por parte del Congreso. Sí podría, contrariamente, hacerlo un juez constitucional. Nosotros hemos tenido el ejemplo del procedimiento establecido para la elección, por ejemplo, del defensor del pueblo, en la cual un juez constitucional paralizó una decisión congresal. Pero esa es una vía totalmente distinta. Ahora nos encontramos en la vía ordinaria, intraprocesal, como decimos los abogados, en las cuales debe de interponerse los recursos idóneos a efectos de lograr el objetivo que pretende el presidente, que en rigor es anular la denuncia constitucional para impedir de que esta investigación pase a la siguiente etapa, que es el de la formalización de investigación preparatoria. Si es que toma esta medida la Fiscalía y el Congreso acusa al presidente de la República, yo creo que ahí sí estaría habilitada la facultad del juez de poder anular esta formalización de investigación preparatoria, porque eso sí él lo ha señalado de manera expresa en su resolución, en su primigenia resolución de una tutela previa. Pero lo que él no puede hacer es realizar un control sobre una denuncia constitucional cuando esa no es en rigor su competencia. Eso lo ha establecido y lo único que debemos esperar en adelante es de la medida y de los votos que pueda tener el Congreso de la República para decidir si acusa o no al presidente de la República. Y sobre la acusación formulada por el Congreso, no hay recurso ordinario que valga, salvo el recurso constitucional, pero eso no fue un recurso que interpuso la defensa del presidente, con lo cual va a seguir adelante y veamos cómo finalmente votan los congresistas de la República. Pues porque lo que ha quedado finalmente establecido es que se está requiriendo 66 votos para darse la figura de la vacancia presidencial. Estaremos atentos. Gracias, Andy, por los comentarios, Néstor, en nombre de nuestros televidentes, y que nos permite además a los comunicadores tener un panorama más real para el comentario, porque creo que de eso se trata. Gracias, Andy. Un abrazo. Buen día.